¿Cómo se calcula la fuerza de un cilindro? La presión para operar un cilindro hidráulico debe ser más grande que la presión mínima para igualar la resistencia de la carga. De otra forma, el cilindro no podrá levantar la carga o moverla. En esta imagen se muestra un cilindro que tiene un área de pistón de 4 pulgadas. Si se utiliza la fórmula para conocer la superficie del área del pistón, pi por diámetro al cuadrado entre 4, para conocer la superficie del pistón, se obtiene que es de 12.57 pulgadas. Si se multiplica la presión a la que está funcionando el cilindro por la superficie en pulgadas, en este caso 80 psi por 12.57 pulgadas, se obtiene la fuerza que tiene el cilindro para intentar levantar la carga. En este ejemplo, las libras de fuerza que el cilindro tiene son 1005.6, 80 por 12.57, y la carga es de 1005.6 libras. Por lo tanto, el cilindro está en un estado de balance con la carga. La carga no va a subir, pero tampoco va a bajar. Para hacer que la carga suba, hay que adicionar presión al cilindro hidráulico. Generalmente, y como regla de experiencia, se adiciona un 25% de presión más sobre la presión de balance de la carga para que la carga se mueva suavemente sin que haya problemas causados por la velocidad muy rápida. Si en este ejemplo se le adicionaran 20 psi más a la presión del cilindro, 25% más, la carga se movería suavemente hacia arriba. Sin embargo, puede haber aplicaciones que requieran mayor o menor velocidad. Ahora veremos cómo un cilindro trabaja con un ángulo de carga. Si la carga que se quiere levantar o mover de un cilindro no está en la misma línea del pistón del cilindro, solamente una parte de la fuerza total del cilindro será efectiva. Aquí podemos ver que el cilindro está girando una palanca. La fuerza del cilindro va cambiando según el ángulo al que esté la palanca relativo al eje del cilindro. En esta tabla se muestran los factores de potencia según el ángulo en grados. Ahora veremos un ejemplo. Un cilindro de 3 pulgadas que va a trabajar a 100 psi de presión va a producir 707 libras de fuerza en su eje. Pero si el perno del pistón de este cilindro va a trabajar a un ángulo de 50 grados, utilizando la tabla de arriba podemos calcular su fuerza total en ese ángulo, la cual será de 707 por 0.766, que es el factor de potencia para un cilindro trabajando en este ángulo. La fuerza efectiva para este cilindro sería de 541 libras. Si el ángulo de trabajo produce demasiado esfuerzo para el perno del pistón del cilindro, este puede llegar a vencerse.